pedir el cumplimiento de la pena más estricto posible. También va a incluir restricciones con las que debe cumplir la condenada. Va a haber un régimen penitenciario que va a tener que cumplir. El fiscal considera que no es necesaria la situación de encarcelamiento domiciliario. Y como no tiene problemas de salud, ella perfectamente podría cumplirlo en un lugar de detención. Cristina Kirchner tiene que ser encarcelada en una sede o institución penal o carcelaria o alcaldía, etcétera, que por la gravedad de los actos y de la sanción impuesta, el fiscal está diciendo, señores, se terminó. Es inminente, amigos, es inminente que el Tribunal Oral Federal 2 notifique a Cristina Kirchner de su prisión domiciliaria. Es decir, que es inminente la condición de detenida de la expresidenta por la causa vialidad. Cristina quedará presa cuando sea notificada de su prisión domiciliaria. Claro, eso abre un montón de cuestionamientos, porque estábamos esperando que se presentara en calidad de detenida como se presentó José López, sin ninguna diferencia. Esto estaría abriendo algunas preguntas sobre esta condición que se le ha ofrecido por parte del tribunal a la expresidente de obtener la prisión domiciliaria sin presentarse o antes de presentarse a los tribunales. Por lo tanto, la primera pregunta es si, una vez que reciba el aviso de su detención domiciliaria, Cristina Kirchner ya no debe presentarse en Comodoro Pi, como sí deben hacerlo todos los otros condenados en la causa. Con esto en vista, es que salió hace instantes un durísimo dictamen de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los fiscales del juicio oral, y en este sentido quiero permitirme analizar con ustedes el planteo del fiscal, porque muchos han dicho en estas horas, he visto el debate que se desató, cómo puede ser que el fiscal se ensañe con Cristina Kirchner, por qué el fiscal es tan duro si se sabe que ella está pidiendo la domiciliaria. La realidad es que la función, la obligación del Ministerio Público por ley es pedir el cumplimiento de la pena más estricto posible. O sea, para lo contrario están la defensa o, en definitiva, el juicio y la potestad que tiene el juez del Tribunal Federal, que es quien tiene a cargo, y recordemos que son 3 jueces, de manera colegiada, lo que se llama la ejecución de la pena. Entonces yo quiero, y me marqué lo que dice el dictamen del fiscal Luciani, para contarle lo que está pidiendo el fiscal, que se está refiriendo concretamente a lo que uno denomina en la jerga un régimen penitenciario, ¿no? Porque independientemente de cuál sea la notificación de arresto domiciliario que haga el Tribunal Oral Federal 2, también va a incluir restricciones con las que debe cumplir la condenada. Entonces, la condenada es como la llaman, en este caso, el fiscal en el dictamen, no como la llamo yo, ¿no? Estoy usando términos que están en el dictamen. Entonces, por un lado, la defensa de la expresidente invocó razones de seguridad vinculadas a su condición de expresidente y también al intento de asesinato que sufrió hace 2 años. También invocaron que tiene más de 70 años. Como les decía, la potestad es del juez. No hay una obligación, un deber en darle prisión domiciliaria, dice el fiscal. Esto lo tiene que decidir el juez de acuerdo a la presentación que hagan los defensores para pedir la domiciliaria. Entonces, el fiscal en este sentido, por ejemplo, hace distintas citas del momento en que se modificaron algunos artículos de la ejecución de la pena, y por ejemplo cita al senador Pichetto en momentos en que se modificó la ejecución de la pena, dice, si estamos frente a un delito de alta violencia, la puesta en libertad ocasionaría una sensación de desprotección en la sociedad. Se refiere a el cumplimiento de la pena por alguien condenado por corrupción en este caso. El fiscal refiere también que la ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario es una excepción, no una norma, por tener más de 70 años. Entonces dice, no debe ser admitida automáticamente, tiene que analizarse si corresponde. También da un ejemplo complejo porque dice, este mismo tribunal, a pesar de cuestiones de edad, no le dio a Ricardo Jaime la pena de prisión domiciliaria, con lo cual, dice el fiscal, no es suficiente tener más de 70 años para conceder el beneficio. Fíjense cómo lo que va argumentando el fiscal no tiene en cuenta si Cristina fue presidente,
si le corresponde algún privilegio por haber sido presidente. Está teniendo en cuenta estrictamente lo que dice la ley y lo que impone la ejecución de la pena. Entonces dice, deberá establecerse, además de la edad, por qué en este caso se debería evaluar un arresto domiciliario. Entonces ahí avanza en que no es suficiente la edad y recuerda que lo que en todo caso se intenta evitar son el trato cruel, inhumano o degradante del encarcelado, pero que eso no significa estar en la prisión, no significa que haya un trato cruel. Es la pena que se ha impuesto, dice el fiscal. Ahora, ¿yo por qué les estoy leyendo esto? Porque quiero que sepan cuáles son los argumentos de la Fiscalía, porque una vez que el Tribunal Oral Federal 2 le avise a Cristina Kirchner que aceptó su prisión domiciliaria, también vamos a estar sabiendo cuáles son las reglas que el juez le va a dar a la expresidente. Entonces yo quiero contarles qué es lo que está diciendo el fiscal Luciani sobre qué reglas debería cumplir para que luego, cuando el Tribunal Oral Federal 2, a su vez, ponga las reglas que ellos decidieron, podamos comparar, en efecto, si hay un acuerdo en las reglas que pide el fiscal y las reglas que dice el juez, porque eso va a terminar resolviéndolo el Tribunal de Casación. Es decir, independientemente de que Cristina pueda quedarse en su casa detenida hasta que el Tribunal de Casación resuelva, va a haber un régimen penitenciario que va a tener que cumplir. Dicho esto, el fiscal dice que no están las razones humanitarias que justifiquen una detención domiciliaria. No hay razones de salud, dice. De hecho, no solamente, dice, las personas que piden detención domiciliaria muchas veces lo justifican por su salud. Acá dice, la propia condenada afirmó que se siente en un muy buen estado de salud. Y de acuerdo con todo esto, dice, el fiscal considera que no es necesaria la situación de encarcelamiento domiciliario. Dice también, en el segundo punto, el alojamiento de la condenada Fernández en una institución carcelaria no es incompatible con la situación que están planteando los abogados, ¿no? Sigo, porque estoy resumiendo todo lo que dice. También aborda las cuestiones relacionadas con la custodia. El fiscal no está a favor de que la expresidente sea solamente cuidada por el personal de su custodia. También dice que el Ministerio de Seguridad Nacional confeccionó un informe donde dio opciones para que pudiera cumplir la pena en una situación de, en una institución penal o en un alojamiento de cumplimiento de la pena. Entonces el fiscal dice, la verdad que quien tiene que garantizar la seguridad de Cristina Kirchner es el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal y como no tiene problemas de salud, ella perfectamente podría cumplirlo en un lugar de detención. Con respecto a la custodia, al encierro carcelario, el fiscal dice, analizando cuestiones legales, que en este caso la ejecución de la pena privativa de la libertad debe realizarse, primero la rechaza, ¿no? Rechaza la prisión domiciliaria, pero dice, ante el hipotético supuesto de que se me rechace este planteo de que Cristina Kirchner tiene que ser encarcelada en una sede o institución penal o carcelaria o alcaldía, etcétera, el fiscal dice que por la gravedad de los actos y de la sanción impuesta, tiene que asegurarse que la pena se cumpla, ¿no? Dice que ¿para qué está hecha una pena? Para que el acusado, el condenado, adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta. Entonces dice, si el tribunal resuelve algo opuesto a lo que yo estoy diciendo, pido que en caso de sostenerse la prisión domiciliaria y no que se la rechace como yo estoy demandando, dice Luciani, tiene que haber control y seguimiento. ¿A qué se refiere? A pautas serias y concretas para garantizar el control del cumplimiento de la pena y la seguridad del peticionante. ¿Qué sería esto? Que se controle el cumplimiento de la detención domiciliaria
y que se brinde condiciones de seguridad. ¿Por qué lo recalco? Porque acá empieza a jugar, por ejemplo, una crítica del fiscal a la zona, al lugar que eligió Cristina para estar encarcelada. Él dice, ese lugar, ese domicilio, en función de su ubicación, de su emplazamiento, de la numerosa concentración de personas a su alrededor, que es de público conocimiento, no tiene las condiciones de seguridad suficientes. Entonces, tampoco sería sencillo controlar en forma correspondiente por parte de la autoridad ese lugar. Entonces, que pide el uso de una tobillera electrónica por parte de la persona condenada. Esto el defensor de la expresidenta había pedido que no, porque no era necesario, y el Ministerio Público, es decir, el fiscal, se opone a esa propuesta. Dice que Cristina tendría que usar un dispositivo de control electrónico porque lo exige la ley, no porque lo pida él, digamos, sino porque lo establece el artículo 33 y también establece qué situaciones son las que eventualmente corresponderían a que el juez no ordene que se utilice una tobillera electrónica. Y luego dice algo tajante, más o menos así, que se tiene que entender que se está inaugurando una etapa totalmente distinta a las que ya se transitaron. Es decir, la ejecución de la pena privativa de la libertad. El fiscal está diciendo, señores, se terminó. Ahora empieza el cumplimiento de la pena. Lo marca en forma tajante. Dice que es desacertado que la defensa proponga que la custodie el personal que hasta ahora era la custodia personal de una expresidente, que hay que aditarle personal policial por ser una ejecución de la pena privativa de la libertad, ya que los custodios personales no son personal especializado en la materia penitenciaria, ni tienen a cargo ese deber y por lo tanto carecen de la preparación necesaria para asumir semejante tarea. Entonces ahí abunda en que sería tamaña responsabilidad que se le endilgaría a un personal que no está preparado para eso, pero también dice que existe la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, DAPBE, dependiente del Ministerio de Seguridad, que no solamente controla la tecnología, supervisa su funcionamiento, sino que también informa a la autoridad judicial de cualquier alteración en el cumplimiento de la pena y que además ofrece acompañamiento psicosocial para las personas que se encuentran bajo una pena que tiene que cumplirse. Y sigo pasando. Esta parte, dice el fiscal, va a solicitar que se cumpla con la exigencia de colocarle a la persona condenada el correspondiente dispositivo electrónico para asegurar el riguroso cumplimiento de la pena. También solicitaremos al tribunal que una vez que se efectivice la detención, se libre un oficio al Ministerio de Seguridad y al establecimiento penitenciario en que se encontrará la alojada para que informe todo lo que tenga que ver con la detención. Ahora, si eso no ocurre, dice el fiscal, si el tribunal no acepta esta petición en que yo rechazo la detención domiciliaria, me reservo la atribución de recurrir a la Cámara de Casación. Dicho todo esto, independientemente de que la expresidente Kirchner sea notificada de la detención domiciliaria, va a tener que cumplir un régimen penitenciario en el que los jueces se van a tener que terminar poniendo de acuerdo, ya sea porque el doctor Gorini y el Tribunal Oral Federal 2 impongan condiciones más o menos similares a las que pide el fiscal, o porque esto lo va a terminar decidiendo Casación tarde o temprano. ¿Qué vimos en estos días? Vimos que de una manera u otra, un sector del peronismo, la facción kirchnerista más dura del peronismo, está de alguna manera generando situaciones de intimidación pública, no solamente por expresiones, por aprietes, por marchas que desafían la decisión de la justicia. Entonces, de alguna manera están buscando que
yo diría, no es que no se cumpla la pena, sino de generar una situación intimidante para quienes tienen que ejecutar el cumplimiento de la pena. No son novedad las amenazas públicas que han recibido tanto los jueces de la Corte Suprema, especialmente su presidente, como en el día de ayer, intimidaciones parecidas que cayeron a la persona del doctor Gorini. Entre ellas, Juan Grabois dijo, ojo, el juez Gorini, él dice que eso no es una amenaza, pero obviamente todo el contexto presupone una enorme presión para los jueces que tienen que proceder con la ejecución de la pena de Cristina Kirchner, que está condenada. Como dijimos en numerosas oportunidades en este programa, nadie está por encima de la ley, pero eso, que parece una cuestión obvia, es lo que no puso ahora en cuestionamiento el kirchnerismo, sino en las últimas 2 décadas, de distintas maneras, con presiones institucionales, con intentos de cambios de las leyes a pesar de que tensionaran con la Constitución, con intentos de intimidación y desafío de todo tipo a los tribunales que juzgaban al expresidente, que no solo los realizó ella cuando encaró al tribunal desde el banquillo de los acusados, diciéndoles que a ellos los iba a juzgar la historia, que ellos iban a tener que dar respuesta, no ella, que ya estaba absuelta por la historia. También con el montaje de un juicio político en el Congreso de la Nación. De manera tal que estamos en la última escena, en la que el relato intenta esta vez ser más fuerte que la sentencia firme. Y eso no puede pasar, porque esto es una república. Entonces vemos esa escena final, pero que ya no tiene otra instancia, porque la Corte Suprema es la última palabra, le guste o no a aquellos que no solamente desafían a la República, sino que están en contra de que alguien que ejerció la presidencia sea como cualquier ciudadano común y tenga que atenerse a las leyes. Estamos ante eso, ante la última presión del relato contra la independencia judicial, pero ya hay una sentencia firme. Lo que sigue, como dice el fiscal Luciani, es el cumplimiento de la pena por parte de los condenados. Y entre los condenados por corrupción está la expresidenta de la Nación.